Entonces, en ese orden de ideas, procedo a dar lectura o a esbozar los argumentos que presentaré como posición. Sea lo primero indicar, su señoría, a modo simplemente ilustrativo, que el proceso penal colombiano se encuentra estructurado, por decirlo de alguna manera, por una serie de exclusas, una consecuente de la otra y preclusivas al mismo tiempo. Al referirme con exclusas, pues evidentemente me estoy refiriendo a las etapas procesales que cada uno de los momentos que se tienen dentro de las audiencias va surtiendo. En este momento nos encontramos pues justamente en desarrollo de la audiencia que se encuentra pues fundamentada en el artículo 306 del Estatuto Procesal Penal, que hace referencia a esta solicitud de la imposición de medida de aseguramiento, dentro de la cual se establece de manera clara y concisa que el fiscal solicitará al juez control de garantías imponer la medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito y los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia. Sea lo primero indicar, su señoría, que frente a estos primeros elementos, para referirme al artículo 306 propiamente, pues en efecto la persona fue indicada por parte de la Fiscalía, el delito también fue indicado, pero con relación a los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida, inicialmente la señora fiscal solamente hizo referencia a la entrevista que rindió el investigador, esto es el señor Iván Avellaneda Fernando, la declaración que rindió el señor Óscar Simón Hernández y hizo referencia a unas constancias, si se quiere llamar de esta manera, que corresponden al Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas. Ya posteriormente, a petición de su señoría, de la directora de esta presente audiencia, fue que la Fiscalía manifestó que todos los elementos que había remitido por correo electrónico estaban y empezó a hacer mención de uno por uno. En primer lugar, pues situación que se torna completamente equívoca, porque los elementos de conocimiento requieren, además de su mención, pues evidentemente una argumentación con el fin de evidenciar qué es lo que pretende demostrar cada uno de ellos. Prosigo entonces con mi intervención. Debe manifestarse, su señoría, en primer lugar, que la imposición de la medida de aseguramiento no puede convertirse ni debe convertirse bajo el Estado Social de Derecho en un acto mecánico por parte del juez control de garantías frente a una petición de la Fiscalía. Frente a esta situación, resulta claro que por mandato constitucional la libertad es un derecho y su restricción se presenta como una excepción, y es por ello que con la adopción del sistema penal acusatorio le corresponde a la Fiscalía solicitar motivadamente y con elementos de conocimiento ante el juez control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia del imputado al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, que frente a ello hay un pronunciamiento reciente del Honorable Tribunal Superior de Bogotá, al cual me referiré en etapa posterior. De tal manera que la restricción de la libertad en la etapa de investigación penal surge simplemente como una garantía con fines constitucionales en protección del proceso y de la sociedad, debiéndose respetar la proporcionalidad de la medida, ponderando la necesidad de la misma con los derechos de la persona hoy encartada, que es justamente mi representado. Frente a ello y frente a esta restricción a este derecho de la libertad, la Corte Constitucional en sentencia C-327 de 1997 expuso: aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto, es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter, y por tanto el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que, fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas que consiste este derecho a los límites del mismo. Posteriormente, en decisión C-1154 del año 2005, agregó la Honorable Corte Constitucional: al juez control de garantías le corresponde examinar si las medidas de intervención en el ejercicio de derechos fundamentales practicadas por la Fiscalía General de la Nación se adecúan a la ley
y si el objetivo perseguido con ellas compensa los sacrificios que ésta comporta para los titulares del derecho y de la sociedad. Así las cosas, solo es procedente adoptar una medida restrictiva de la libertad cuando se presenten las circunstancias fijadas en los artículos 295, 296, 307, 308, 313 del Estatuto Penal, y esto interpretado sistémicamente junto con la Ley 1760 del año 2015. Al respecto, se ha señalado también en la doctrina que el legislador ha concebido este esquema como un sistema de pasos concatenados, de suerte que solo si se satisface un requisito es posible entrar a verificar el cumplimiento del siguiente. Y esta cadena tiene el siguiente orden. En primer lugar, tenemos la inferencia razonable de autoría o participación de un delito, que este ya es un requisito que se encuentra contenido en el artículo 308 del Estatuto Procesal Penal. La necesidad de la medida para garantizar la comparecencia, evitar la obstrucción a la justicia o el peligro para la comunidad de la víctima. Y en tercer lugar, las condiciones específicas de procedencia de la detención preventiva. Sumado a ello, como lo indiqué anteriormente, como consecuencia de la entrada en vigencia del artículo primero de la Ley 1760 del año 2015, a partir del 6 de julio del año 2016, indiscutiblemente se creó un requisito adicional, impuesto al fiscal que impetra la solicitud de medida de aseguramiento y cuya omisión imposibilita al juez acceder a la pretensión. Y este requisito contiene el siguiente tenor. Parágrafo segundo. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe ante el juez control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Frente a este tópico, su señoría, antes de pronunciarme respecto a los requisitos de los cuales he hecho referencia, resulta claro en la audiencia del día de hoy que la Fiscalía General de la Nación se abstrajo de esta obligación que le impone el parágrafo segundo del artículo primero de la Ley 1760 del año 2015, en el sentido de probar que efectivamente las medidas no privativas de la libertad resultaban insuficientes. Esto no se hizo el día de hoy y la misma norma establece que solo podrá imponerse la medida cuando quien solicita la medida de aseguramiento, en este caso la Fiscalía, pruebe que las no privativas resultan insuficientes. En virtud de lo anterior, desde ya advierto a su señoría que bajo solamente este argumento es completamente procedente que el día de hoy se imponga una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Anudado a lo anterior, su señoría, existe una jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, radicado 46148, número de providencia AP 7109 del año 2016, es un auto de segunda instancia interlocutorio, de fecha 12 de octubre del año 2016, en el que se refirió lo siguiente. Frente a la ausencia de elementos de conocimiento que permitan advertir que el imputado obstruirá el ejercicio de la justicia o que constituye peligro para la sociedad o para la víctima o que no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia, la Fiscalía debe abstenerse de solicitar la medida de aseguramiento. ¿Qué quiere decir esto? La Fiscalía el día de hoy no solamente tenía que probar, bajo su teoría del caso, cuál es la inferencia razonable de posible participación del ciudadano hoy capturado en los hechos por los cuales está adelantando su investigación, sino que estaba en la obligación de probar, mediante elementos de conocimiento, uno, o que efectivamente el señor Héctor Fabián constituye un peligro para la sociedad, o dos, no va a comparecer al proceso, o tres, no va a cumplir la sentencia. Pero esto es probándolo y no solamente manifestándolo en las argumentaciones. Es decir, que se requería de elementos conocimientos para presentarlos ante esta judicatura. Ahora bien, procederé entonces, bajo la argumentación que acabo de referir, que viene justamente desencadenada de los pronunciamientos de nuestra Corte Constitucional, a pronunciarme uno a uno frente a estos requisitos o esta cadena de requisitos que ha establecido nuestro Estatuto Procesal Penal. Siendo el primero de ellos, y quizás el más importante, el que se establece justamente en el artículo 308, que hace referencia a que como requisitos de
de la eventual solicitud de imposición de medida de aseguramiento, la judicatura justamente pues debe valorar, entre otros, y se encuentra el primero, la inferencia de que razonablemente el imputado sea autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, y procedo entonces inicialmente a pronunciarme frente a ello. Si bien, como lo manifesté al iniciar mi intervención, existió un hierro por parte de la Fiscalía en torno a la descripción de los elementos y a determinar qué probaba cada uno de ellos, porque no es lo mismo que yo mencione 100 elementos uno por uno, a que yo diga efectivamente cada uno de esos elementos qué es lo que tienden a demostrar. Y ante esa clara evidencia, pues voy a suplir tal situación, claro está, en defensa de los intereses de mi prohijado, el señor Héctor Fabián Lancheros. Sea lo primero indicar, su señoría, que existe una entrevista rendida por el señor Oscar Simón Hernández Hernández. De hecho, figuran realmente dos entrevistas. La primera de ellas se realiza el día 20 de enero del año 2022 y la segunda de ellas obedece a la diligencia de reconocimiento de personas que se practicó por medios digitales, dice acá, el día 25 de enero del año 2022. Y aquí, su señoría, hay un elemento importante que la Fiscalía olvidó por alto, pasó por alto, advertir en la argumentación de su petición para la medida de aseguramiento. Específicamente en la diligencia de reconocimiento de personas, frente a la cual tengo serias apreciaciones, que en su momento las expondré, establece el señor Oscar Simón Hernández lo siguiente: yo reconozco a la persona que aparece en la imagen 5 del álbum número 1 OT 21980 como uno de los que nos agredió, es decir, de los que se nos acercaron a atacarnos. Y dice textualmente: desconozco si fue él el que le quitó la vida a mi amigo, pero este participó en los hechos en que mi amigo Cristian perdió la vida. Nótese, su señoría, que es el mismo testigo, compañero del hoy occiso, que en paz descanse, señor Cristian Camilo Rondón Angulo, quien refiere que desconoce si el hoy capturado fue el que le quitó la vida a su amigo. Y frente a ello, su señoría, tengo aún, como lo manifesté anteriormente, una apreciación aún más certera. Para tal efecto, su señoría, solicitaría, si me autoriza, compartir mi pantalla para efectos de ilustrar la fotografía con la que se realizó la fijación fotográfica, el reconocimiento, su señoría. Entonces solicito su autorización. Sí, doctor. Gracias, señoría. En este momento pueden ver la fotografía, su señoría. Sí, señor. Su señoría, esta fotografía corresponde a la foto de la fotocédula del señor Oscar Simón, del señor Héctor Fabián Lancheros. Esta fotografía fue la que utilizó la Fiscalía General de la Nación a través de su investigador para hacer el reconocimiento en fila, tal y como se puede apreciar en la respectiva acta. Lastimosamente el expediente no viene foliado, pero pues se puede evidenciar en las dos actas de reconocimiento de personas que se realizaron al señor Oscar Simón Hernández y también al señor Jason Andrés Aguirre Orjuela. Para el suscrito, su señoría, resulta completamente incomprensible cómo es que frente a unos hechos que ocurrieron el 16 de enero del año en curso, se identifica esta fotografía a una persona que hoy en día tiene este aspecto. Como se puede apreciar, su señoría, son dos personas completamente distintas fisiológicamente. Su fisionomía es otra. En este momento nos encontramos frente a una persona que pesa aproximadamente 100 kilos, que es alta, que es de cabello negro, muy distinta, y vuelvo y retrocedo la pantalla, a la que supuestamente reconocieron ellos mediante esa diligencia fotográfica. Luego, no entiende el suscrito cómo pueden reconocer a una persona con una fotografía de más de 11 años, porque esta fotografía fue a los 18 años del señor Héctor Fabián Lancheros, cuando su aspecto físico a los 29 años de edad, es decir, al 16 de febrero del año 2022, es este.
La verdad, me asalta una duda enorme y la dejo aquí justamente para criterio de la judicatura. ¿Cómo se podría identificar a una persona que tiene una fisonomía completamente distinta a la del momento de ocurrencia de los hechos? Con esto quiero indicar, su señoría, que en primer lugar, la identificación o la presunta identificación que realizan estas personas que señalan que mi prohijado, o como lo refieren ellos en sus declaraciones, una persona no tan alta, mona, refiriéndose a rubio, y de contextura gruesa, o por no decir gordo, como lo manifiestan las declaraciones, fue quien participó en las lesiones, cuando evidentemente hay una distinción completamente abismal en cuanto a sus características físicas. Procedo, su señoría, entonces a retirar o a dejar de compartir la pantalla. Y procedo entonces a continuar con los elementos de conocimiento con los que la Fiscalía pretende ilustrar al juzgado de que efectivamente hubo una inferencia razonable de la participación del ciudadano Héctor Fabián en el proceso. En el relato que da el señor Oscar Simón Hernández, el día 20 de enero del año 2022, pues surgen varios interrogantes para el suscrito. Manifiesta el señor Hernández lo siguiente: yo me encontraba en mi casa y un amigo de nombre Jason Joya, que es de este grupo, me llamó y me dijo que me invitaba a tomarme una cerveza y a reunirnos con otros amigos. Fue entonces, pasó por mi casa como a eso de las 7 de la noche y nos fuimos para el Parque de Castilla. Ahí se hizo la reunión con varios muchachos. Ahí nos demoramos como una hora. Se terminó aproximadamente a las 9. Ahí nos tomamos unas cervezas. Después con Cristian Camilo, 1, 2, Jason Joya, 3, Jason Aguirre y yo. Y también otros muchachos, pero de ellos no sé sus nombres, nos fuimos para el Parque Villa Alsacia. Para compartir otro rato, nos sentamos en las gradas, compramos una cerveza grande y pedimos vasitos. Nos la tomamos entre todos. Yo me di cuenta que cuando estábamos entre las gradas, junto a donde estábamos nosotros, cruzaron dos tipos y yo los vi muy sospechosos. Pero siguieron de largo y después todo el grupo nos fuimos para otro parque pequeño que queda cruzando la calle. Ahí uno de los muchachos empezaron a hacer un graffiti en el muro ahí pegado en el parque. Ya eran como pasadas las 10 de la noche y en el momento en que estaban haciendo el graffiti llegaron dos tipos jóvenes. Me di cuenta que eran los mismos que habían cruzado por nuestro lado en el Parque Grande, que había visto sospechoso, y una vez estos tipos sacaron cuchillos y se nos mandaron encima. Yo inmediatamente saqué un tambo que tenía en mi maleta y les hice frente a uno de estos tipos. Mis otros amigos salieron corriendo. Cuando volteé a mirar, este sujeto me dio una puñalada en la espalda al lado derecho y otra puñalada en el bíceps derecho. Quedé desorientado, salí corriendo a pedir ayuda. Cuando nos estaban agrediendo estos dos sujetos, gritaban ladrones refiriéndose a nosotros, y entonces de todos lados empezaron a salir personas, incluso en motos, persiguiéndonos. Aquí, su señoría, hay una serie de relatos que debieron haber sido investigados juiciosamente por la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, en el expediente no se observa tal circunstancia. Lo primero de ello, su señoría, para el suscrito resulta completamente incomprensible que, como se probará a continuación, el señor Héctor Fabián Lancheros es una persona que sufre de obesidad. De hecho, usted en la cámara lo puede observar. El señor Héctor Fabián Lancheros, aparte, tiene una fractura en su pierna derecha, en el tobillo derecho, fractura de la cual tiene un material de ostosíntesis que le permite, de hecho, caminar bien. Entonces, sea lo primero indicar que es imposible que mi prohijado haya podido salir corriendo detrás de 6 personas, o 7, o muchos más, como se puede referir en la declaración. De otra parte, resulta aún más ilógico que justamente por la versión del señor Hernández, ellos también se encontraban armados. De hecho, él refiere que tenía un tambo. Entonces resulta completamente incomprensible cómo 2 personas se van a enfrentar contra 7 personas o más y van a ir a buscarles problema, por decirlo de alguna manera, y a cogerlos a puñaladas, como escuetamente se manifiesta en la declaración, cuando evidentemente había una clara desventaja numérica entre la cantidad de personas que habían en ese grupo y los supuestos 2 personas en los que aparentemente se encontraba mi prohijado.
Y continúa el relato. Hace una pregunta el investigador que dice lo siguiente: haga la descripción física detallada de las personas que mencionan esta diligencia como sus agresores. Contestó: uno de estos sujetos es de contextura gruesa, estatura aproximada de 1.75 metros, tez blanca y cabello corto negro liso, edad aproximada de 30 años, no tenía tapabocas, por eso le pude observar el rostro perfectamente. Vestía de camiseta color blanca, jean azul, este tipo tenía un cuchillo y un bate pequeño, este sujeto no me agredió, se le mandó, fue a mis amigos. En el momento en que aparecen no dijeron nada, solamente llegaron fue a dar cuchillo. El otro sujeto es alto, de 1.78 de estatura, con textura delgada, tez trigueña, cabello corto negro. Este tenía tapabocas, pero medio puesto, le alcancé a ver la cara, vestía camiseta vino tinto, jean azul, y estos sujetos si los veo, los puedo reconocer. Curiosamente, en el reconocimiento, él logra reconocer es una persona de hace 11 años que es completamente distinta a la que nos encontramos el día de hoy. Se preguntará entonces su señoría cómo es que realmente surge la identificación de mi procesado para este proceso. Y es muy sencillo. Justamente en las declaraciones que refieren acá, y el investigador de campo, el señor intendente Iván Fernando Avellaneda, pues hace referencia a que efectivamente estaban buscando aparentemente un hincha de Millonarios alto gordo. Así lo refiere específicamente. Yo pregunto, y lo dejo a modo de incógnita para que se resuelva la decisión, es cuántos hinchas gordos altos del Santa Fe pueden existir en el barrio Villa Alsacia. Yo creo que muchos, porque para los que de una u otra manera conocemos de fútbol, sabemos que en ese barrio la hinchada del Santa Fe es bastante numerosa. ¿Y por qué resulta identificado mi prohijado? Pues su señoría, la respuesta está en el día 21 de enero del año 2022. Resulta que dentro de las labores investigativas, que también obvió mencionar la Fiscalía y obvió mencionar el investigador de campo, cuando se trasladan al CAI a preguntar por un hincha de Santa Fe alto gordo, pues evidentemente ellos de una u otra manera conocían que mi prohijado pues es hincha de Santa Fe y alto y gordo. Y se trasladaron hasta el lugar de residencia, de lo cual existe una declaración extrajuicio que rinde su hermana, ya me permitiré hacer traslado correspondiente, en la que los policías del CAI, y ya pues evidentemente en su momento lograremos recaudar las entrevistas pertinentes, pasan hasta la casa del señor Héctor Fabián a preguntarlo. La diligencia la atiende su hermana, les pregunta que efectivamente él no estaba, él no se encontraba en el sitio, que para qué sería, y los policías le informaron que era para un tema de unas medidas correctivas, de unos comparendos. Mi representado llega a su lugar de residencia posteriormente, su hermana le cuenta la situación y voluntariamente él se traslada al CAI pues a preguntar por qué lo están buscando. Valga aclarar que el CAI y el parque donde supuestamente ocurren los hechos colindan o están relativamente cerca al lugar de residencia de donde vive el señor Héctor Fabián. Y efectivamente se presenta al CAI, esto es el día 21 de enero, reitero, le pregunta al policía que hace pocos minutos o hace un tiempo había ido unos uniformados a su lugar de residencia preguntándolo, y él le dijo, no, es que lo necesitaban a usted para unos datos relativos a unos comparendos, pero ya como que no era necesario. Sin embargo, él se identifica, presenta su cédula de ciudadanía, el policía toma los datos y le dice que ya, que se puede retirar, que eso era todo. Pues de ahí, su señoría, es que surge la presunta identificación de mi representado. Porque resulta, su señoría, que efectivamente dentro de los elementos que mencionó, solamente, porque vuelvo y reitero, no hizo la argumentación correspondiente de la Fiscalía, se advierte pues esta declaración del señor o el intendente, creo que es, bueno, el investigador Iván Fernando Avellaneda Gil, quien hace un recuento y dice que logra observar en un video una cámara de vigilancia de un conjunto residencial ubicado al lado de un parque donde al parecer ocurrieron los hechos, varias personas huyendo del sector y por último se observa una persona de contextura gruesa, estatura alta, quien vestía camiseta blanca y pantalón tipo jean, quien por lo que se observa en el video, esta camiseta blanca, esta sería la persona que estaría siguiendo a las personas que se observan inicialmente.
Luego, su señoría, si existe este video, desconozco la razón por la cual la Fiscalía General de la Nación no lo trae a esta audiencia, que si bien no está en la obligación de hacer todo el descubrimiento probatorio, sí está en la obligación, como le establece el artículo 306, de presentar los elementos que muestren no solamente que es necesaria la imposición de la medida de aseguramiento, sino aquellos que permitan demostrar la inferencia razonable en la comisión de la conducta. Aquí no nos podemos quedar en menciones de los investigadores y en menciones de la Fiscalía. Las pruebas son las que dan referencia a la realidad factual de los hechos. Continuando con este acervo probatorio, evidentemente, pues ya hice mi seria intervención en torno a la deficiencia que existe en este reconocimiento de personas, donde prácticamente se está haciendo el reconocimiento de un niño y se captura a una persona que hoy es un adulto de 30 años, desconozco si es que los testigos tienen el don de la ubicuidad y de viajar en el tiempo para determinar cómo era hace 11 años una persona, pero resulta algo más extraño aún, su señoría, y eso se encuentra justamente en la declaración del señor Jason Andrés Aguirre, que es la única segunda prueba con la que cuenta la Fiscalía, o por lo menos de las que se puso de presente en esta vista pública. Y esta prueba, su señoría, tiene una parte completamente importante, que es el siguiente. Voy a leer completo para no descontextualizar al despacho. Yo reconozco a la persona que aparece en la imagen 6, curioso, como uno de los dos sujetos que nos atacaron y causaron la muerte de mi amigo Cristian Camilo. Ese gordo fue uno de los que nos agredió junto con su compañero, nos persiguieron, nosotros no teníamos cómo defendernos, mis amigos y yo estábamos en el parque y nos pusimos a hacer un grafiti alusivo a Millonarios. Cuando aparece este tipo gordo de la imagen 6 con otro flaco, nos empiezan a agredir con cuchillos, nosotros salimos corriendo y ellos detrás. Mi amigo Cristian Camilo, que tenía una prótesis en su pierna izquierda, no pudo correr mucho y por eso le dieron la puñalada en la espalda. Este tipo de la imagen 6 es gordo medio mono, no era tan alto como de 1,70. Era mono y de piel blanca, cachetón. Su señoría, aquí le pido el favor al señor Héctor Fabián que se aleje un poquito de la cámara para que se deje visualizar. Un poco más, señor Fabián, o agáchese. Su señoría, el señor Héctor Fabián, no es mono, es de cabello negro. Y siempre ha sido de cabello negro, como lo refiere su fotocédula y sus documentos de arraigo. En segundo lugar, no mide 1,70. El señor Héctor Fabián es una persona sumamente alta. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistarme con él el día de ayer. Yo mido 1,80 de estatura y tiene prácticamente mi estatura. Luego, la descripción física de gordo, mono y de 1,70 no coincide absolutamente en nada con la descripción de mi prohijado, perdón la expresión, a diferencia de que se identifique de una u otra manera como una persona gorda, pero como ya lo reiteré, pues antes es uno de los elementos que permite desvirtuar la tesis de los testigos, si se quieren llamar así, de que efectivamente mi prohijado y otra persona los persiguieron por un parque. Entonces, su señoría, para concluir, frente a esta situación relativa a la inferencia razonable, pues lo primero es que acá no hay ninguna inferencia razonable. Acá lo que hay es una investigación sumamente apresurada, en la que con una declaración, una entrevista y dos reconocimientos fotográficos, por demás, su señoría, otra cosa que resulta importante advertir es que según lo manifiesta el mismo texto, el reconocimiento fotográfico se hizo a través de medios virtuales. Yo la verdad, con la virtualidad pues tengo serias apreciaciones. Efectivamente, para el tema de las audiencias pues resulta bastante dinámico, pero para la práctica de pruebas periciales no sé qué tan útil resulte que yo a través de un video, mirando una fotografía de hace 11 años de una persona cuyas características son completamente distintas, yo pueda identificar a una persona que acabo de conocer en una pelea. Segundo, la pelea ocurre, o la supuesta riña, porque de hecho lo que se advierte ahí es que aparentemente estos señores estaban siendo señalados de cometer un hurto, y por eso los persiguió la gente. Esos hechos ocurrieron a las 10 de la noche en un parque, su señoría. Parque que si se puede hacer la verificación y en su momento se hará el levantamiento topográfico que corresponda, es un parque que no tiene iluminación. Luego no comprendo entonces, en un parque oscuro, cómo logran hacer la identificación de una persona de una manera tan audaz con alguien que aparentemente cruzaron unos segundos solamente. Siguiente situación. Los
el hoy occiso, junto con sus acompañantes, que por el número al que se refiere en la declaración son más de 7 personas, no viven en ese barrio, a diferencia de mi prohijado que sí reside en ese lugar. Luego, quienes estaban en un lugar distinto al de su residencia, y que son barristas, como ellos mismos lo refieren de Millonarios, eran ellos. Entonces, ellos eran los que estaban en la zona del barrio Villa Alsacia, en la cual conviven muchos hinchas del Santa Fe. Entonces, el hecho de que ellos estén allí, pues evidentemente está demostrando que efectivamente quienes eventualmente estaban buscando pleito o iban a cometer X o Y situación, eran ellos y no las dos personas que supuestamente son reflejadas por ellos. Tercer lugar, la misma declaración del señor Hernández hace referencia a que a ellos los persiguen varias personas después, inclusive en motos y en taxis porque los señalaban como ladrones. Aquí hay una incógnita grande y es, ¿y quién fue entonces el que generó la lesión? Porque resulta claro que no solamente fueron agredidos por las dos personas que inicialmente ellos supuestamente identificaban como sospechosas, cuando los sospechosos eran ellos, sino que además estas personas pues fueron perseguidas por muchas más ciudadanos, justamente porque estaban siendo señalados de un hurto. Luego, entonces, ¿quién apuñaló a la persona que perdió la vida? Eso es una incógnita que la Fiscalía no ha logrado esclarecer sumariamente, por lo menos en grado de razonabilidad, en esta vista pública. Y finalmente, reitero, frente a la desventaja de carácter numérica, a menos de que dos personas sean expertas en artes marciales, yo creo que se atreverían a enfrentarse a 7 barristas armados que están justamente en el barrio opuesto, por decirlo de alguna manera, como lastimosamente se evidencia en nuestra ciudad capital con estos jóvenes barristas. De tal manera, su señoría, que aquí no hay inferencia razonable. Es más, aquí hay un error de identificación garrafal cometido por parte de la Fiscalía. No hay manera alguna que dentro de las pruebas que hoy se allegaron, tal y como le exige el artículo 306, existan elementos de conocimiento que muestren que mi prohijado, el señor Héctor Fabián, haya participado en algún tipo de riña o haya sido víctima de algún tipo de hurto o que haya efectivamente generado alguna agresión. No existe ninguna prueba. Se habla de un video que no existe, porque pues la respuesta de la Fiscalía es que no está obligada a descubrir. A criterio del suscrito en esta presente audiencia sí está obligada a descubrir, porque lo que debe hacer justamente es probar los hechos que sirven como fundamento y los elementos que debe aportar para poder sustentar su petición. De otra parte, su señoría, entonces procedo, ya agotado este primer elemento que hace referencia a la inferencia razonable, procedo entonces a referirme a los requisitos que establece el artículo 308, que se encuentran divididos en 3. Primer numeral, evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo numeral, que constituya un peligro para la seguridad de la sociedad. Y tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso. Con relación al primer requisito y la necesidad o más bien demostrar que se debe evitar que el imputado obstruya el debido proceso, el ejercicio de la justicia, perdón, este se encuentra desarrollado en el artículo 309 del Estatuto Procesal Penal y manifiesta la norma. Cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, que inducirá a computados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. Su señoría, lo cierto es que acá ninguno de estos elementos fue demostrado, porque vuelvo y repito, no se trata acá solamente de denunciar, hay que demostrar esos motivos graves, y fundados. La Fiscalía el día de hoy no los probó. Sí, claro, puede mencionar mil cosas, decir que es un peligro inclusive para el orden constitucional y legal, otra cosa es que se pruebe. Y eso el día de hoy no ocurrió. Por el contrario, su señoría, mi representado, el hoy procesado, justamente al llamado el día del 21 de enero de la policía de que lo estaban buscando, pues él se presenta al CAI. Y ahí traigo alusión a un término coloquial
y pido excusas de antemano referirme a él, el que se establece como el que nada debe, nada teme. Posteriormente, su señoría, tenemos el artículo 310 del Estatuto Procesal Penal, que hace referencia al peligro para la comunidad. Sin embargo, antes de pronunciarme frente a este requisito, pues es necesario traer a colación una importante decisión y muy respetuosa, debo decirlo, como abogado constitucionalista que soy, que emitió el doctor José Joaquín Burbano Martínez en ponencia del 22 de abril del año 2021, bajo el radicado 11001 60010 2202 00008204, decisión en audiencia pública en la que manifestó: el honorable magistrado indicó las razones por las cuales se debía desechar la postura pacífica y reiterada de los jueces control de garantías que se ha fijado respecto a tener como uno de los requisitos para imponer una medida de aseguramiento al peligro de la comunidad. Los jueces con función de control de garantías deben dar primacía al derecho convencional, es decir, deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como consecuencia de ello, a criterio del doctor José Joaquín Burbano Martínez, el peligro para la comunidad debe desecharse como uno de los fines de la detención preventiva. Y hay razones potenciales para ello. Bastaría con invocar el efecto vinculante del derecho convencional sobre el derecho constitucional al régimen legal y la jurisprudencia de los tribunales internos para tener como proscrito este requisito para imponer una medida de aseguramiento. Su señoría, como es de conocimiento público, si bien nuestro Estatuto Procesal Penal trajo a colación como uno de los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento el peligro para la sociedad, resulta que este requisito es completamente inconvencional. Y los jueces de la República, en especial los jueces que fungen de una u otra manera como jueces constitucionales, pues evidentemente a través del bloque de constitucionalidad, no solamente están obligados a aplicar la Constitución y la ley, sino a hacer un ejercicio de control difuso convencional. Nuestra Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica de 1969, dentro de los postulados para la detención preventiva, trae dos a colación. El primero de ellos justamente hace referencia a que la persona pueda obstruir con la justicia, con el proceso, y el segundo a que no comparezca para cumplir eventualmente la sentencia. Es decir, resumidamente, no comparecer al proceso de una parte y la otra obstruir el ejercicio de la justicia. El peligro para la sociedad no está descrito dentro de la convención. Y nuestra Convención Americana, ratificada por el Estado colombiano, hacemos parte, de hecho, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, razón por la cual nuestra convención es completamente vinculante. Resulta claro que esta decisión, bajo el control difuso de convencionalidad, debe desecharse por parte de los jueces control de garantías, como ilustrativamente ya lo hizo en su momento el honorable magistrado José Joaquín Burbano, quien al tomar la determinación justamente desechó esta postura que en su momento se había emitido y en consecuencia otorgó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Sin embargo, y frente a ello, pues procederé a hacer una exposición del contenido del artículo 310, porque indistintamente pues exista la convención y el legislador la haya pasado por alto, situación que el juez no debería ocurrir. Pues establecen una serie de numerales en las que se tipifican una serie de circunstancias en las que teóricamente puede generarse un peligro para la comunidad. Y aquí tengo un serio reproche. La señora fiscal el día de hoy en su exposición argumentativa trajo a colación una serie de registros. Yo la verdad desconozco si existe una misión de trabajo de búsqueda selectiva en bases de datos, sus controles de legalidad previos y posteriores, con relación al señor Héctor Fabián Lancheros Páez, y en los que se referencian una serie de comparendos, tres comparendos, obran en el expediente, por comportamientos contrarios a la convivencia. La señora fiscal en su exposición hace referencia a que esto demuestra el actuar delictivo del señor Héctor Fabián Lancheros. Y esto resulta más inconstitucional que cualquier otra situación.
porque es que una cosa son las conductas punibles y otra cosa muy distinta son las contravenciones. Aquí cuando miramos el Sistema Nacional de Medidas Correctivas, estamos viendo comportamientos contrarios a la convivencia, lejos de ser conductas punibles. Luego, no hay manera que 1 o 1000 registros dentro del Sistema Nacional de Medidas Correctivas permitan inferir que una persona tiene continuación en una actividad delictiva. Esto es una afectación no solamente al debido proceso, sino claramente al buen nombre de una persona. 2. El número de delitos que se le imputan en naturaleza de los mismos, pues ya claro que solamente la imputación jurídica se realizó por el delito de homicidio agravado. 3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de pena no aplica. 4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes tampoco aplica. 5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas, claro, por supuesto, si por lo menos existiese la inferencia razonable de que mi prohijado participó en la conducta, cosa que queda completamente desvirtuada. 6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años, no aplica. 7. Cuando haga parte o pertenezca a un grupo de delincuencia organizada. Peligro para la víctima no fue invocado por la Fiscalía. No comparecencia. La señora fiscal en alguna parte manifiesta que efectivamente existía un arraigo, pero pues que por la gravedad de la conducta, evidentemente podía de una u otra manera el señor Héctor Fabián Lancheros eludir la justicia. En conclusión de lo anterior, su señoría, y para ya no ser más extensivo, que creo que me he extendido un poco en el tiempo, lo primero que debo advertir, pues, en efecto, es que la Fiscalía se abstrajo de un requisito, no es optativo, no es opcional, que es justamente el que introdujo la Ley 1760 del 2015, artículo 1, parágrafo 2, que era justamente probar por qué las medidas no privativas resultaban insuficientes para imponerse la privativa. Y a falta de este requisito, su señoría, la consecuencia jurídica directa es que debe imponerse una medida no privativa, porque evidentemente, distintamente a que no exista la inferencia razonable de la comisión de la conducta, pues para el suscrito es claro que acá se está investigando el delito de homicidio, que es una de las conductas más graves de nuestro estatuto procesal penal. Segunda conclusión, no existe inferencia razonable de autoría o participación en el delito por parte de mi prohijado. Por el contrario, acá lo que se evidencia es una investigación sumamente apresurada y justamente por esa premura quizás en mostrar resultados investigativos, situación que evidentemente yo le aplaudo a la Fiscalía, pero ese aplauso va acompañado de que efectivamente las investigaciones tengan un nivel de seriedad y de fundamento probatorio consecuente para pedir una medida de aseguramiento como está ocurriendo el día de hoy. Justamente para evitar injusticias, para evitar señalamientos a personas que no han cometido conductas, evitar que personas que no han cometido conductas terminen privadas de la libertad y posteriormente demandando al Estado por privación ilícita de la libertad. Justamente ese es el clamor o el llamado a la justicia. Y finalmente, ya para culminar mi intervención, queda claro que los requisitos del artículo 308, ninguno se cumple, los establecidos en los numerales primero, segundo y tercero. Ninguno se cumple justamente por los distintos argumentos que he esbozado. Para probar justamente lo manifestado por el suscrito en la presente audiencia, su señoría, entonces procederé a remitir vía correo electrónico los elementos materiales de prueba, incluyendo las fotografías que acabo de presentar en esta audiencia pública, donde pues queda en entredicho la presunta identificación que realizaron estos sujetos que eran señalados como ladrones en el barrio Villa Alsacia, pues para efectos de que sean valoradas por parte de su señoría en esta importante audiencia. En tal sentido, su señoría, solicito su autorización para proceder a remitir los elementos. No sé si de pronto ya tenemos Ministerio Público para efectos de compartírselos pues a la Fiscalía del Ministerio Público. No responde frente a esta solicitud elevada por la señora fiscal. Lo que da cuenta se estudie la viabilidad de imponer una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad contemplada en el artículo 307, literal A, medida de aseguramiento privativa de la libertad, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión, y ello frente al señor
Héctor Fabián Lancheros Páez, identificado con la cédula de ciudadanía 1.016.055.595, expedida en la ciudad de Bogotá. Tenemos entonces, en aras a verificar la viabilidad o no de dicha medida, pues a verificar en principio esos presupuestos establecidos por el legislador en lo tendente a esa restricción a la libertad, contenidas en los artículos 295 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, en consonancia con esos requisitos objetivos como son los contemplados en el artículo 313 y subjetivos contemplados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia a su vez con el contenido del artículo 28 constitucional. Creemos entonces pues que en primer término, conforme se ha indicado y atendiendo que se trata de una medida restrictiva de la libertad, pues en principio tenemos como el derecho a la libertad es un derecho fundamental que le asisten a las personas y si no en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley, se podrá restringir la misma. Tenemos que los artículos 295 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal refieren como frente a la afirmación de la libertad, autorizan preventivamente la privación o restricción del imputado teniendo un carácter excepcional. Esto es, solo podrá ser interpretada restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los fines constitucionales. Su finalidad pues no es otra que la libertad pueda verse restringida dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad, en especial de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena. Frente al menos esos presupuestos o esos hechos que pues, se traen a colación y que originan esta investigación que se surte frente al señor Héctor Fabián Lanchero Páez, conforme en audiencias que nos precedieran, como presunto coautor del delito de homicidio con circunstancias de agravación, conforme lo dispone el artículo 103, 104, numeral séptimo. Y ya me remito a la parte pertinente, que refiere como artículo 104, delitos contra la vida y la integridad personal. Homicidio, el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. En audiencia que nos precediera, tenemos que se le atribuye esa circunstancia de agravación punitiva contemplada en el artículo 104, numeral séptimo, que da cuenta lo siguiente. La pena será de 480 a 600 meses si la conducta se cometiere colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación. Vemos entonces que estos son al menos y frente a los hechos que originan esta investigación, pues no son otros que se encuentra investigando la delegada de la Fiscalía o la Fiscalía General de la Nación, por hechos que habrían tenido ocurrencia el pasado 16 de enero del 2022 en el Parque de Villa Alsacia, donde perdiera la vida de forma violenta el señor Cristian Camilo Rincón Angulo, en virtud de arma blanca, y una persona que tendría 33 años de edad. Tenemos entonces que en aras a verificar ese contexto y ese primer cumplimiento requisito contemplado en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Esto es que verificados sus presupuestos objetivos, pues que en ese aspecto no hay discusión alguna, frente a la naturaleza de la conducta, la pena ostensiblemente excede los 4 años de prisión, es investigable de oficio, pues no queda duda frente a ello. Lo que se va a analizar en esta audiencia concretamente es lo referente al contenido del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, en lo que da cuenta esos requisitos subjetivos que previo a entrar a analizar o sopesar eso se cumpla con esa argumentación por parte de la delegada de la Fiscalía del cumplimiento de los fines constitucionales, pues se debe verificar en primer término que frente a los elementos materiales probatorios que llegue la Fiscalía General de la Nación ante el juez de control de garantías frente al decreto o viabilidad de una medida de aseguramiento,
se alleguen esos elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta que se investiga. Ese es el primer aspecto que debe analizar el despacho y que frente al sustento vamos verificando por parte del señor defensor, conforme se entrará a anunciar, considera pues que en este caso persiste la duda frente a los elementos materiales probatorios allegados y considera que en este caso no se cumpliría con esa carga argumentativa por parte de la delegada de la Fiscalía en atención a esa inferencia razonable de presunta responsabilidad de su prohijado. Tenemos entonces que dentro de esos elementos materiales probatorios que se allegan, pues se encuentra con ese informe de vista detallada de la consulta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro de los cuales pues se tienen esos datos concretos frente al señor Héctor Fabián Lanchero Páez. Recordemos pues que esta persona habría sido o habría comparecido en este proceso en virtud de una orden de captura que habría sido emitida por un juzgado homólogo y dentro de los cuales pues al menos el contenido de la misma en su momento se profiriera en contra de esta persona al considerarse que podría ser el presunto responsable de la conducta de homicidio agravado en concurso heterogéneo con el delito de homicidio agravado tentado. Vemos entonces que en la segunda de las peticiones elevadas por la delegada de la Fiscalía, y de allí se va a centrar ese despacho, se variaría al menos esas conductas en el sentido de retrotraer la investigación únicamente al delito de homicidio agravado en calidad de coautor frente al señor Héctor Fabián Lancheros Páez, y esto es frente al deceso o la muerte del señor Cristian Camilo Rincón Angulo. ¿Cuáles son esos elementos que trae la delegada de la Fiscalía? Pues tenemos entonces que se cuenta con ese informe de vista detallada de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tenemos que, pues, conforme se han dado en estas diligencias, la fotografía que aparece en ella, pues habría sido la que habría sido utilizada para ese reconocimiento fotográfico y de los cuales, pues, el señor defensor allega, pues, la fotografía correspondiente. Tenemos que se cuenta o se aporta pues con esa orden de captura. Se establece también o se allega lo referente a esas declaraciones que se habrían surtido, entre ellos pues la entrevista que se habría recepcionado el 20 de enero del 2022 a las 15:35 horas. Tenemos entonces al señor Oscar Simón Hernández, quien pues se encontraría en el lugar de los hechos. Al parecer habría sido lesionado. Del análisis de los mismos pues se establece cómo esta persona refiere en su parte pertinente, tratarse de relación con la víctima a un amigo, y que en lo fundamental pues al menos él indica que las lesiones que a él le causaron no habrían sido propinadas por la persona aquí investigada. Refiere y dentro de los elementos al menos se daría a conocer un posible nombre de su agresor, pero tenemos entonces pues que más allá de ello y de su descripción física, una persona delgada además, no se trajo a colación otro elemento, pero es del análisis de esas declaraciones pues que se da cuenta de lo siguiente. Voy a retractarme, voy a verificar entonces o hacer mención cómo esta persona refiere pues ser amigo de Cristian Camilo Rincón, persona que tenía 33 años de edad. Refiere que lo conoce hace aproximadamente 6 años, refiere ser hincha de Millonarios pero no ser barrista, refiere que Cristian era barrista de Millonarios. Tenemos también como frente a los hechos, esto es para el domingo 16 de enero, pues dice 2020, pero tenemos que el 2022, se encontraba en mi casa y un amigo de nombre Jason Joya los convida, conforme también se ahondara por la delegada de la Fiscalía del señor defensor,
a tomarse una cerveza, a reunirse con otros amigos sobre las 7 p.m., fueran en principio a un Parque Castilla, se hiciera la reunión entre varios muchachos, se demoraron unas horas, estuvieran en ese lugar hasta las 9 p.m. de la noche, se tomaran unas cervezas, después con Cristian, Camilo, Jason Joya, Jason Aguirre y yo, también otros muchachos, pero ellos no sé sus nombres, se dirigieran al Parque de Villa Alsace, donde al parecer habría tenido ocurrencia estos hechos. Tenemos entonces que refieren a estas personas, cómo comprarían una cerveza grande, observaran que cruzaran dos sujetos que pues consideraran mismo eran sospechosos, pero siguieron de largo y después todo el grupo nos fuimos para el otro parque pequeño que quedaba cruzando la calle. Ahí unos muchachos empezaron a hacer un graffiti, pasadas las 10 de la noche, y en el momento que estaban haciendo el grafite, llegaron nuevamente esos dos tipos jóvenes que habrían observado, los mismos que habían cruzado por el lado de ellos en el parque grande. Y tenemos que refieren que estos tipos sacaron cuchillos y se los mandaron encima. Yo inmediatamente saqué un tambo que tenía en mi maleta y les hice frente a uno de esos tipos. Mis otros amigos salieron corriendo. Cuando volteé a mirar, ese sujeto me dio una puñalada en la espalda al lado derecho. Y otra puñalada en el bíceps derecho. Quedó desorientado y salí corriendo a pedir ayuda. Cuando nos estaban agrediendo estos dos sujetos, gritaban ladrones, refiriéndose a nosotros, y entonces de todo lado empezaron a salir personas, incluso empezaron a salir motos persiguiéndolos. A mí unos amigos me llevaron a la clínica de Occidente, me ingresaron por urgencias. Tenemos entonces pues que al menos de ese relato pues establece estas dos personas que se encontrarían armadas, pero que refiere a esta persona, o al menos frente a la persona que la habría agredido, no se trataría del aquí procesado, sería el otro sujeto que lo acompañara, de contextura delgada, y refiere de la otra persona conforme a otros elementos que se entrarán a analizar de contextura gruesa que saliera detrás de sus amigos. Y esa situación que se generó, por cuanto al parecer estas personas manifestaban que se trataría de ladrones y empezó a salir a persecución muchas personas. Eso es al menos lo que se verifica de este primer testimonio en lo fundamental. Más adelante dice que cuando volteé a mirar dónde estaban mis amigos, este sujeto moreno me propinó las 2 heridas. Ya después ese sujeto moreno se fue detrás de mis amigos y el gordo empezó a gritar, mamá, páseme el machete, y fue como en la dirección hacia la Boyacá. El tipo moreno nos persiguió hasta empezar el parque de Villa Sacia y ahí él lo perdiera de vista. Su señoría se quedó sin audio. No, doctor, estoy verificando lo pertinente. Pues se hace necesario entrar a ese análisis de los elementos y de manera concisa, atendiendo pues la situación planteada. Tenemos entonces que en atención a ello, pues también se indica que hasta ese momento él tuviera conocimiento, lo llevaron al hospital, y de los cuales pues se tendría que la última vez que ver a su amigo fue cuando estaban haciendo el grafiti. Tenemos claridad entonces, al menos frente a esa situación concreta que se habría presentado. Tenemos entonces una segunda entrevista que habría sido recepcionada a uno de los patrulleros, esto es al señor Iván Fernando Avellaneda Gil, el 24 de enero de 2022 a las 9 de la mañana ante la Fiscalía General de la Nación. Tenemos entonces pues que se le indaga a esta persona de cómo habría tenido conocimiento de estos hechos. Refiere en su parte pertinente por un hecho de vida ocurrido el 16 de enero del 2022 en la jurisdicción del CAI Castilla, donde pierde la vida Cristian Camilo Rincón Angulo por arma blanca. Tenemos entonces que refiere el uniformado que el 16 de enero del 2022 sobre las 22:30 horas son informados en la central de radio de una persona la cual había sido lesionada por arma blanca en la jurisdicción del CAI Castilla.
el cual había sido trasladado hasta la clínica de Occidente para ser atendido y que en la madrugada pues les informan del deceso de esta persona, el cual pues se identificaría como Cristian Camilo Rincón Angulo. Tenemos entonces que conforme el señor defensor echara de menos efectivamente en esta audiencia no fue allegado ese elemento, ese video se hace una enunciación en esta declaración por parte del uniformado en los siguientes términos. Con el fin de recolectar información tales como testigos o videos para el esclarecimiento de dicho hecho, mediante las labores de vecindario realizadas en el sector donde ocurrieron los hechos, se logra observar un video de una cámara de vigilancia de un conjunto residencial ubicado al lado del parque, donde al parecer ocurrieron los hechos. En este video se logra observar a varias personas huyendo del sector y por último se observa una persona de contextura gruesa, de estatura alta, quien vestía una camiseta blanca y pantalón tipo jean, quien por lo que se observa en el video sería la persona quien estaría siguiendo a las personas que se observan inicialmente en el video. Por tal motivo, proceden a realizar labores de vecindario, en donde varios vecinos del sector manifestaron haber escuchado gritos y una pelea entre varias personas en ese parque. Asimismo, una vecina del sector indicó que cuando escuchó la discusión entre las personas, ella se encontraba al interior de la residencia y observó por la ventana una persona con textura gruesa, alta, vestía camiseta blanca y pantalón de jean. Al parecer llevaría en sus manos un arma blanca tipo cuchillo, teniendo en cuenta que la descripción aportada por la vecina del sector y en observado en el video de seguridad del conjunto, procedemos a ubicar a los testigos presenciales de los hechos que tuvieron frente al hoyo occiso, logrando ubicar al señor Oscar Simón Hernández, testigo presencial y víctima del mismo y que habría sido lesionado por arma blanca. Tenemos entonces que en otros de los apartes en lo fundamental se tiene como, teniendo en cuenta la información aportada por el testigo presencial de los hechos y los vecinos del sector y apoyados en el video recolectado, con colaboración de cuadrantes del CAI Castilla, se les indica las características de los posibles victimarios y se logra establecer la identidad de la persona con las características señaladas por los testigos presenciales, ya que los cuadrantes reconocen a la persona alta, de contextura gruesa, hincha del equipo de fútbol Santa Fe, porque este presenta varios comportamientos contrarios a la convivencia y en varias ocasiones habría sido trasladado al CAI de Castilla, que responde al nombre de Héctor Fabián Lancheros Páez. Tenemos entonces que al parecer a otra persona que se encontraría al menos que habría agredido en esa identificación de esos testigos, y en lo principal del señor Oscar, referirían que la otra persona se identifica como Fabián Celis y aporta su perfil de Facebook. Tenemos entonces, también se allega dentro de esos elementos materiales probatorios allegados por la delegada de la Fiscalía, pues lo referente a esos registros que presentaría el señor Héctor Fabián Lancheros Páez ante la Policía Nacional de Colombia. Esas medidas correctivas, al parecer, de esta persona portador de arma blanca. Tenemos que también se establece que se encuentra cerrado el mismo, portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes. Tenemos también dentro de esos elementos que allega la delegada de la Fiscalía, lo referente a la actuación del primer responsable del 17 de enero del 2022, esto es en Villa Alsacia, en la transversal 74, calle 11A. Tenemos que, pues, refieren cómo llegarán al lugar de los hechos, sobre las 22:15 horas aproximadamente de este día. Nos impulsara que tenía un presunto caso de ladrones, de inmediato nos dirigimos al lugar, observaran una aglomeración de personas de los cuales manifestaban que había una riña entre barristas y que habían, bueno, no es muy claro. Tenemos entonces que seguidamente a ello
pues se tiene en cuenta lo referente a que se llevaron 2 heridos a la clínica de Occidente del Parque de Villa Alsacia. Tenemos que también, pues dentro de las personas que estarían presentes, al menos en estos hechos, los señores Jason Andrés Aguirre, Jorge Andrés Carpintero, Jason Ricardo Joya, Mauricio Alvarado, amigos del Occiso, los cuales manifiestan, pues lo ya indicado, que estaban departiendo cuando llegan 2 sujetos, los cuales los miraron mal y sacaron armas blancas. Tenemos entonces que seguidamente palabras obscenas empezaron a agredirnos. Uno de ellos tenía problemas en una pierna, Cristian Camilo Angulo, el cual le proporcionarían una herida a la altura de la espalda, ya que no pudo huir por problemas de la pierna. Tenemos también un reporte de iniciación del 17 de enero del 2022, en donde se establece lo referente al fallecimiento de Cristian Camilo Ramos Angulo en el Hospital del Occidente. Tenemos que en virtud de esa información se suscribe el informe del 17 de enero del 2022, dentro de los cuales una vez se reporta el fallecimiento de esta persona, se establece ahí que al parecer por oponer resistencia en hurto callejero sin más datos. Informe ejecutivo del 17 de enero del 2022, donde se establecen los datos de la víctima, donde se establece también lo referente, o se llega por parte de la delegada de la Fiscalía otro informe que obedece esa misma fecha, en donde pues se reporta el fallecimiento de esta persona, se realiza el desplazamiento a la clínica de Occidente, se ubica y entrevista al supervisor de la clínica, da cuenta cómo esta persona ingresa herida acompañada de 2 sujetos. Tenemos en cuenta también, o dentro de esta inspección al lugar de los hechos, se establece entonces la búsqueda de elementos materiales probatorios, cámaras de seguridad. Como no se cuenta con el lugar exacto de la ocurrencia del punible, no se logra obtener información relevante que nos ocupa. Tenemos entonces que seguidamente se aporta lo referente al informe ejecutivo 17 de enero del 2022, donde se reporta el inicio de acta de inspección de cadáver y otras entrevistas que se habrían allí recepcionado. Se allega acta de inspección a cadáver, dentro de los cuales pues se da cuenta en lo referente al deceso del señor Cristian Camilo Ramos Angulo, pues se ha logrado establecer dentro de esos elementos pues que llegara herido por arma blanca y que al parecer un paro respiratorio que le ocasionara al parecer esas situaciones es que perdiera la vida. Tenemos también pues que frente a este levantamiento y demás, también se dejan plasmadas esas fotografías del cuerpo de esta persona, esa inspección a cadáver, esas lesiones donde se observa una herida lineal abierta en región escapular derecha. Tenemos que es una persona que presentaba una amputación a nivel extremidad inferior izquierda desde la rodilla. Bueno, vamos a sintetizar hasta en este momento qué se verifica o qué se acredita por la delegada de la Fiscalía. Pues se cuenta con unos hechos dentro de los cuales refieren estas personas, hinchas al parecer de millonarios que se encontraban en dicho lugar, departiendo unas cervezas, como refiere que 2 personas, 2 hombres ya descritos, uno de contextura delgada, otro de contextura gruesa, los miraran de manera sospechosa y que posteriormente estas personas a parecer regresaran. Una de ellas, en este caso, a diferencia de lo referente al señor procesado,
que hoy nos acompaña, tenemos entonces pues que del relato del señor Oscar Simón Hernández, pues que se deriva que quien le habría ocasionado esas lesiones sería esa persona con textura delgada y que observa una persona con textura gruesa que tendría también un cuchillo, un arma blanca, corriendo tras sus amigos. Eso es lo único que tenemos en este momento. Que posterior a ello, dadas las labores de vecindario, no se acredita, no se llega a ese video, pero al menos se infiere o se plasma por parte del policial en los términos ya indicados, que se observa una persona con textura gruesa y que también dentro de esos elementos y del mismo señor Oscar Simón Hernández daría a conocer que al parecer que esta persona que lo lesionó también saldría detrás de sus amigos, pero tenemos entonces en este caso concreto que no se infiere, al menos en este momento, debo hacer claridad, frente a alguna persona o algún testigo que hubiera observado concretamente que el aquí procesado doctor Fabián Ancheros Páez, ninguna de estas personas hasta en este momento se ha logrado verificar le haya ocasionado esa herida y que convocara o que conllevara al deceso del señor Cristian Camilo Rincón Angulo. Hasta en este momento es claro para el despacho, se presenta una riña, se presenta una situación un poco confusa en atención a que, dadas esos gritos, esas voces de auxilio y además se genera una confusión aún que llamaran a los policiales frente a una posible situación de riña que en su momento se dijera que se trataría de barristas, pero que también en su momento los oficiales recibieran ese llamado frente a una situación de posibles ladrones en atención a esas manifestaciones que habrían hecho que se trataría de ladrones. Tenemos que se observaría o de ese video que los cuales se echa de menos en esta audiencia, pero que dan cuenta que de acuerdo a la descripción física se ve una persona con textura gruesa persiguiendo a otros. Eso hasta ese momento, eso es lo que se evidencia en este momento. Pero reitero, no se cuenta con un elemento material probatorio de evidencia física, un testigo presencial que haya visto qué persona o qué personas hayan podido lesionar al señor Cristian Camilo Rincón Angulo. Reitero, se acredita la riña, se acreditaría que estas personas, sea su contextura física, estarían armadas, tendrían arma blanca, habrían al parecer perseguido a estas personas, pero no se observa esa situación concomitante. Puede ser previa, pero no concomitante frente a la elección del señor Cristian Camilo Rincón Angulo. Ha de señalarse también pues, que evidentemente es un caso de homicidio agravado, no queda la menor duda. Y con la utilización de arma blanca, porque evidentemente está el cuerpo, están las lesiones, está la crisis, está esa entrada de urgencias de esta persona lesionada al Hospital del Occidente, está esa acta de inspección a cadáver. No cabe duda que estamos en una investigación de homicidio agravado, pero en este momento, reitero, no existe o no se evidencia en este momento un testigo que haya evidenciado que efectivamente esta persona haya lesionado, más hasta podría uno indicar, se identifica su contextura gruesa, estas condiciones, pero en ningún momento o se habla de gritos, nadie vio el instante en que esta persona hubiera sido, o ese hombre con textura gruesa o delgada, haya sido quien le ocasionara esas heridas a Cristian Camilo Rincón Angulo que conllevó a su muerte. Diferente, reitero, a la manifestación de Oscar Simón Hernández, que sí identifica a ese hombre delgado como la persona que en compañía de otro amigo que siguió detrás de otras personas, pero que esta persona sí le ocasionara esas lesiones. Tenemos entonces claridad frente a ese aspecto, o eso es lo que se visualiza dentro de estos elementos. Continúo con los elementos allegados por la delegada de la Fiscalía, pues el acta de inspección a cadáver, contamos con ella. Contamos también dentro de esos elementos materiales probatorios con
lo referente a esa elaboración de esos álbumes fotográficos y dentro de los cuales Su señoría, disculpe. Dado. Sí, señor. Su señoría. Su señoría, se le está entrecortando la comunicación. El último minuto se entrecortó completamente. Gracias, doctor. Me estoy remitiendo entonces a lo referente al reconocimiento fotográfico. Le voy a pedir el favor, las partes apaguen los micrófonos y la cámara, tal vez para que no haya interferencia. Gracias. ¿Me escuchan mejor? Sí, su señoría, en efecto mejoró la transmisión. Gracias, doctor. Entonces continúo con esos elementos materiales probatorios que se llegan por la delegada de la Fiscalía en lo que tiene que ver a ese reconocimiento fotográfico. Se cuenta con el informe investigador de campo FPJ 11 del 17 de enero de 2022, en donde las unidades investigativas Coral 01 se dirigen al lugar de diligencia de hechos con el fin de fijar fotográficamente diligencia de inspección a cadáver y lugar de los elementos materiales probatorios de evidencia física, documentación fotográfica que conforme se ha anunciado, no le cabe duda al despacho frente a esos elementos materiales probatorios que en este caso pues se produjo un homicidio agravado con arma blanca, donde se acabó con la vida con una persona que contaba con una discapacidad física, le habría sido amputado su pierna izquierda, bueno, al parecer producto de un padecimiento, una enfermedad grave que no voy a mencionar, pero que venía habiendo sido tratada y que ello al parecer le impidió correr como los demás y pues fuera lesionado. Eso es lo que, reitero, se acredita en todos esos elementos. ¿Que quién le propinó esas lesiones? Reitero, no hay claridad o no hay un testigo presencial de ese evento concreto. Tenemos entonces, se cuenta con otro informe del 24 de enero del 2022 para la elaboración de 2 álbumes fotográficos para el reconocimiento del señor Héctor Fabián Lanchero Páez. Tenemos entonces que frente a estos elementos materiales probatorios, pues se observa, se recibe la solicitud y se solicita al grupo de lofoscopia tarjeta de dactilar en medio magnético con la imagen de Héctor Fabián Lanchero Páez, pues que evidentemente pues se tendría que, pues es una fotografía a blanco y negro para la elaboración, o bueno, desconozco si fue a color, pero sí se trataría al menos, se infiere de esa plena individualización e identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de los cuales sí, reitero, sí pues, podrían generarse dudas en atención a conforme lo ha indicado el señor defensor, y el día de esta audiencia, pues también se solicitara la colaboración del señor Héctor Fabián Lancheros para que se retirara el tapabocas, pues dentro de los cuales se evidencia obviamente que, pues, que es una persona que ha subido de peso, es notorio, y pues en la foto se ve una persona mucho más delgada. Debo indicar, pues, sí existen unos rasgos similares, y dentro de los cuales se establecen 7 fotografías con rasgos morfológicos faciales similares al de la fotografía patrón, y que en este caso se tiene entonces como fuera reconocido en la imagen 5. Vemos entonces que se presentan las fotografías con el mismo peinado, el mismo traje, y pues con similitudes al menos físicas, y se reconocería la imagen 5. Se reconocería la imagen 5 correspondiente, y la imagen 6 corresponde al álbum 2 correspondientes a Héctor Fabián Lancheros Páez. Tenemos entonces que, bueno, estoy remitiendo a la creación de los álbumes y que seguidamente constan esas actas de reconocimiento. Entonces ya vamos a indicar lo pertinente. Acta de reconocimiento del 21 de enero del 2022 por parte de Oscar Simón Hernández. Esto es la persona que resultara lesionada, dentro de los cuales refiere, yo reconozco la persona que aparece en la imagen 5 del álbum número 1, 0T 21980,
como uno de los que nos agredió, es decir, que se acercaron a atacarnos. Desconozco si fue el que le quitó la vida a mi amigo, pero este tipo participó en los hechos. Vemos entonces, conforme se ha ido reiterando los elementos materiales probatorios, se reconoce a esta persona, existen pues al menos unas similitudes físicas frente a las fotografías que se le presentan y frente pues el día de hoy se pudo evidenciar, pero vemos que es claro, se reitera y eso es lo que se ha venido ahondando en todos esos elementos materiales probatorios, que se identifica como la persona que las habría agredido con otra persona, pero se establece que no desconoce si esta persona fue la que le quitó la vida a su amigo. Tenemos entonces, en lo que refiere al segundo álbum, donde de igual manera aparecen 7 fotografías, se reconoce la fotografía 5 a nombre de Héctor Fabián Lancheros, de igual manera pues imágenes similares, mismo peinado, misma ropa, y dentro de los cuales se establece el acta de reconocimiento por parte y en acompañamiento del delegado de la Fiscalía por parte de otra de las personas que habría departido ese día con sus amigos, Jason Andrés Aguirre Orjuela. Refiere esta persona, yo reconozco la persona que aparece en la imagen 6 del álbum número 020TOT 21980 como uno de los 2 sujetos que nos atacaron y causaron la muerte de mi amigo Cristian Camilo. Este gordo fue uno de los que nos agredió junto con su compañero, nos persiguieron. Nosotros no teníamos cómo defendernos, mis amigos y yo estábamos en el parque, nos pusimos a hacer un graffiti alusivo a Millonarios. Cuando aparece ese tipo gordo de la imagen 6 con el otro flaco, nos empiezan a agredir con cuchillos. Nosotros salimos corriendo y ellos detrás. Esto es lo que se reitera, es lo único que observaría el despacho se acredita en este evento. Mi amigo Cristian Camilo, que refiere seguidamente, tenía una prótesis en su pierna izquierda. No pudo correr mucho y por eso le dieron una puñalada en la espalda. Tenemos que ese tipo de la imagen 6 es gordo, medio mono, no era tan alto como de unos 70, era como mono y de piel blanca, cachetón, vestía una camisa blanca con naranja, como de 30 años, nunca lo había visto antes. Este tipo tenía un bate y un cuchillo. Este tipo iba por el sector porque en el momento en que nos atacaban salió corriendo y gritando mamá, un machete. Tenemos entonces pues que se llega ese registro, ese reconocimiento de los álbumes fotográficos que se exhiben. Tenemos que esta persona registra una serie de anotaciones en el SPOA, en calidad de indiciado y en otros en calidad de víctima, en otros en calidad de denunciante, y de los cuales pues se hace mención, aparece como indiciado de lesiones personales agravadas. Tenemos entonces, también aparece dentro de otra indagación o investigación en calidad de denunciante. Tenemos otra en calidad de víctima y tendríamos otra indagación por lesiones, violencia intrafamiliar. Estos son los elementos con que cuenta la delegada de la Fiscalía. ¿Cuáles son esos elementos que aporta el señor defensor? Y que fundamenta esa falta, bueno, considera en este caso que ese reconocimiento fotográfico le genera dudas, pues atendiendo que se le presenta una foto cuando esta persona era mucho más joven, delgado, es una persona más robusta y más alta, refiere que esta persona también tendría problemas para correr, al parecer, pues se allega una radiografía del pie de Fabio Lancheros. Una radiografía, permítame, ya verificamos. No observo la fecha, pero hay al menos una fotografía del tobillo de esta persona.
se observa, o sea, llegan unas declaraciones juramentadas por parte de sus familiares, como son de Heidi Joana Lancheros Páez el día de hoy, y dentro de los cuales refiere como es la hermana de Héctor Fabián Lancheros Paz, manifiesta que físicamente es de cabello negro, alto, obeso, aproximadamente unos 100 kilos, presenta una fractura en el tobillo derecho, el cual tiene un tornillo interno y se le dificulta correr. Refiere que el 21 de enero del presente año llegan unos policías a la casa a preguntar por su hermano Héctor Fabián, por unos comparendos, él los encontraba acá en casa, y justamente por eso se dirigió al CAI de Castilla para averiguar de esa situación. Esto ante la notaría 29 de Bogotá. Tenemos también una segunda declaración que se presenta. Esto es por parte del señor Héctor Aquilino Lancheros Rodríguez, quien declara que es el padre de Héctor Fabián Lancheros Páez, pues manifiesta esa misma descripción física de esta persona que presenta una fractura en el tobillo derecho, el cual tiene un tornillo interno y se le dificulta correr. Tenemos una tercera declaración de la Notaría 61 del Círculo de Bogotá, donde comparece Sandra Yubeli Lancheros Páez, hermana de Héctor Fabián Lancheros. Refiere que dicen, bueno, que al parecer fueron unos policiales preguntando por su hermano de la localidad de Kennedy, que lo requerían en el CAI Castilla. Cabe aclarar que su hermano está en su trabajo y quienes fuentes cercanas confirman que estaban con él. Nos dirigimos con mi hermano al CAI de Castilla sobre las 7 horas de la noche. Esto es del 21 de enero, cuando llegamos allá, uno de los policías que nos atendió le pidió el número de cédula a su hermano y el celular del policía no tomó el código que trae la cédula. Por dicho motivo, su hermano, el policía le pidió la cédula física y le tomó una foto. Dijo que aparecían unos comparendos a nombre de su hermano y que se iba a hacer un curso o pagaba en efectivo las multas que tenía a su nombre. Estas son las declaraciones y pues ya se ha indicado esa fotografía actual de esta persona, pues es una persona mucho más robusta, se reitera, pues existe ese reconocimiento de las víctimas, los cuales el despacho no puede desconocer, pero reitero, lo que acreditan es esa riña que se habría al parecer presentado con estas personas, pero que en ningún momento sus elementos materiales probatorios permiten esa inferencia razonable de responsabilidad. Esto es frente al señor Héctor Fabián Lancheros Páez en el homicidio violento o en la muerte, en este caso de la víctima, el señor Cristian Camilo Rincón Angulo. Por tanto, en este tipo de diligencias se debe acreditar con esos elementos materiales probatorios de evidencia física esa inferencia razonable. No se puede suponer situaciones, sino que se deben acreditar y reitero, lo acreditado en este momento es esa riña, esa situación confusa al parecer que se generara, tanto de los cuales no solo estas personas estarían persiguiendo a estos amigos que estarían departiendo y tomando esas bebidas, sino que también se da cuenta que ante el llamado al parecer que se tratara en principio de ladrones, salieran personas de la comunidad, salieran motos y demás que los persiguieran, se escuchan esos gritos, esa riña, se observaría que estas personas que se identifican, dentro de ellas el señor Héctor Fabián, pues al parecer tendría un arma en su mano y un palo, que de igual manera se observaría persiguiendo a los otros personas, pero no se encuentra o no se acredita con ningún elemento material probatorio hasta ese momento que esta persona le haya ocasionado la muerte al señor Cristian Camilo Rincón Angulo. Y es que recordemos que estamos hablando de la presunta coautoría del homicidio agravado y que el verbo rector el que mataría a otro. No estamos hablando de ninguna otra situación.
Tenemos entonces que en virtud de ello se le hallaría la razón al señor defensor parcialmente, en el sentido de que no se cuenta con esa inferencia razonable de presunta responsabilidad de coautor del homicidio agravado de la integridad del joven Cristian Camilo Rincón Angulo. Tenemos entonces que frente a ello y frente a esas evidencias o elementos materiales probatorios, nos remitimos a ese principio constitucional, el principio de indubio pro reo. Recordemos que el mismo refiere o se reconoce como el principio jurídico que expresa la obligatoriedad de probar los hechos y que en este caso de que esta prueba sea insuficiente para demostrarlos, la decisión judicial deberá favorecer al acusado del delito. Ello no conlleva, se reitera, a que se está adelantando esta investigación, se tiene que esta persona está vinculada dentro del proceso, pero no se reuniría ese primer presupuesto procesal, requisito subjetivo que sustente la imposición de una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad y máxima cuando se trata de la medida más gravosa, como lo es en la del establecimiento de reclusión. Ahora bien, frente a estos aspectos que indicara la defensa frente a la sustentación de la señora fiscal, pues al no proceder ese inferencia razonable, pues sería inane entrar a analizar esos fines constitucionales porque no se ha sobrepasado ese primer requerimiento. Por tanto, pues considero que en este caso no se hace necesario ahondar frente a los mismos, reitero, porque no se ha superado ese primer presupuesto procesal que permita dar un paso adelante para analizar esos fines constitucionales. Vemos entonces pues que ello también impide el despacho entrar a analizar otra medida en atención a que se reitera, pues si no se cumple con esa inferencia razonable, pues no se puede proceder a hacer el análisis de los fines constitucionales y mucho menos analizar otro tipo de medida procesal. Tenemos entonces que eso no es obvio que las partes, tanto fiscalía o defensa, en el transcurso del proceso y de llegar a contar con un nuevo elemento material probatorio, puedan hacer valer sus peticiones y demás. Pero reitero, en esta instancia procesal no se cumple con ese presupuesto requisito subjetivo de inferencia razonable de responsabilidad y más si se percibe o se debe aplicar de carácter obligatorio ese presupuesto o ese principio de indubio pro reo. Tenemos entonces que en atención a ello no estaría llamada a prosperar la petición elevada por la señora fiscal, en lo que da cuenta que no se viabiliza la imposición de la medida de aseguramiento deprecada por la Fiscalía, contemplada en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, en lo referente a ese literal a numeral primero en centro de reclusión, a no cumplir esos presupuestos de ley. Y ello es que se solicitara en este caso frente, escúchenme un segundo. Frente al señor Héctor Fabián Lancheros Páez. Como consecuencia de esta decisión, se ordenará el restablecimiento inmediato de la libertad de esta persona, para la cual se librará la respectiva boleta de libertad y se enviarán los oficios a que haya lugar por la Secretaría de este despacho judicial. Esta decisión se notifica en estrados a las partes y se les indica cómo contra la misma se hacen procedentes los recursos de ley, señora fiscal.